que el profe entre más en confianza, ¿no? A ver, no vaya a ser de que uno esté viendo la novela mientras está también en la charla, así que ahí lo ampallamos. También ya nos ha pasado ya con algunos cursos. Bueno, entonces voy a empezar. Sé que la gran mayoría me conoce porque de hecho este es una de las tantas actividades que hacemos, ¿no? O uno de los tantos beneficios que tienen los alumnos, ¿no? Y participantes de cursos y programas académicos, programas de formación, ¿no? A veces es difícil, es difícil diferenciar los términos, pero sí me gusta siempre diferenciar lo que somos nosotros, que somos un centro de formación profesional, ¿no? Nos enfocamos en capacitar, en actualizar conocimientos de profesionales del deporte como ustedes. Entonces, en este caso nosotros formamos y capacitamos, ¿no? Más que entrar en un tema académico. Ya, como le comento, la gran mayoría sabe de la escuela, ¿no? Hay algunos invitados también que por primera vez se están conectando. Les doy la bienvenida de parte de todo el equipo operativo, ¿no? Y docente de la Escuela de Ciencias Deportivas. Nosotros somos un centro de formación profesional especializado en ciencias del deporte. Iniciamos o fuimos creados en marzo del 2017. Bueno, ya son más de 3 años y al día de hoy, de hecho, ya tenemos 2 sedes, ¿no? Próximamente estaremos abriendo también una tercera sede en Bolivia, ¿no? Entonces ya nos vamos a volver un centro internacional de formación. Estamos en la ciudad de Arequipa, estamos en la ciudad de Lima, próximamente estaremos en Bolivia y actualmente contamos con nuestros recursos virtuales, ¿no? Que en este caso ya los chicos que están llevando los cursos de marketing deportivo, los que se han inscrito en el curso de responsabilidad que comienza el día de mañana, ¿no? Los que también se están inscribiendo en el curso de psicología deportiva, ¿no? Que empieza pronto y el próximo módulo de eventos deportivos, contamos con un aula virtual donde ustedes recargar sus recursos, ¿no? Acceder a sus materiales, ¿no? Entonces, ahora, el tema que hemos querido desarrollar ahora es un tema que para nosotros es de bastante interés, tiene que ver con, eh, con lo que está ocurriendo, parte de lo que está ocurriendo el día de hoy con la necesidad de los deportistas de contar con profesionales que los puedan asesorar, ¿no? Y los pueda acompañar, como el término de precisamente la exposición lo dice, ¿no? Qué importante es el acompañamiento deportivo, ¿no? Y es ahí que juntamente hablábamos con Juan Carlos Velarde, que es el coach, el especialista el día de hoy, que es también docente o parte del staff de docentes y de asesores de la escuela, ¿no? Que siempre que quisiéramos empezar el día de hoy marcando una diferencia entre cuáles son las funciones y qué es lo que realmente realiza un coach y cuáles son las funciones y qué es lo que realiza un psicólogo deportivo, ¿no? Y saber, ¿no? Cómo pueden conversar ambos profesionales entre sí, que uno no reemplaza a otro, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Ambos escenarios vienen a compenetrarse siempre, siempre bajo la premisa de desarrollar al deportista. Más allá de de terminologías, más allá de, de, de algunos niveles de atención, no, la importancia de entender de que acá el único beneficiado es el deportista. Y mientras el deportista se beneficie, sea un coach, sea un asesor o sea un psicólogo el que lo atiende, entonces estamos en el camino correcto. Eso es una premisa y eso es algo importante con lo que me gusta. Eso es un mensaje inicial con el cual me gustaría iniciar. Entonces, espero que disfruten la charla el día de hoy. Realmente me parece muy interesante el tema que se va a tocar ahora, acompañamiento deportivo. Ya como ustedes saben y conocen bien la metodología que tenemos nosotros, el que desee participar ya sea en este caso y por el tiempo, sí solamente vamos a utilizar la opción de chat para que ustedes puedan compartir sus preguntas, ¿no? Y nosotros vamos a ir interviniendo mediante se vaya desarrollando el tema y mediante lo creamos productivo sobre todo. Al final de la conferencia, ¿no? Vamos a entrar también a una rueda de preguntas en la cual se van a ir absorbiendo las mejores y las que consideremos apropiadas para tocar, ¿no? Sabiendo de que estamos terminando a las 7 de la noche. Así que bueno, nuevamente les envío un fuerte abrazo a todos. Veo que están muy bien, ya tengo muchas caras cuando son mis amigos virtuales, ya, a todos mis amigos virtuales con los que nos vemos así por Zoom, les envío un saludo grande. Y por favor, activen sus cámaras, no tengan miedo. Acá no vamos a hacer casting aún. Ya los vamos a invitar para el casting de la escuela próximamente.
pero activen sus cámaras para estar así en contacto con ustedes, verlos. Mira, Dani está manejando, con mi compadre, ojalá que no lo pare el tombo nomás. ¿Ya? Entonces es bacán, es bonito esto. Coqui, entonces, ¿empezamos? Dale, vamos. Ya, dale Juan Carlos, todo tuyo. ¿Cómo están? Buenas tardes, ya casi noches. Primero, agradecerles la participación. Estoy muy contento de poder compartir este material con ustedes. Espero que sea de su utilidad y como dijo Renato en un principio, por favor guárdense todas las preguntas, vayan colocándolas en el chat para que hacia el final de la exposición podamos absolverlas y conversar un poco de cada una de ellas. A ver, un segundito que no está pasando la diapositiva. Ahí está. Lo primero que quiero hacer es presentarme brevemente. Como dijo Renato, yo soy Juan Carlos Velarde. Soy un apasionado del deporte. Practiqué fútbol en todas las divisiones menores cuando era chico y llegué a jugar en fútbol profesional hasta los 20, 21 años. Luego me dediqué a estudiar, pero siempre me he mantenido muy cercano a los deportes. Practico hoy en día el running, el trail running, que es correr en montaña, corro tabla, sigo jugando un poco de fútbol, no como antes, claramente, ya, pero algo de calidad queda. Y siempre me mantengo ahí vigente en el deporte, ¿no? Es lo que más me gusta, es lo que me apasiona y ahí siempre estoy. Además, soy gerente comercial en uno de los canales de venta de Entel, ahí llevo ya 7 años trabajando, hace un tiempo ya me formé como coach ontológico y decidí especializarme en la rama deportiva, que es lo que a mí me apasiona y es en donde encuentro que podría dejar un granito de arena, sobre todo en el deporte del Perú, que es lo que me gustaría intentar impulsar. Eh, He preparado, les hago una breve introducción, he preparado algunas láminas introductorias, 2, 3, no quiero ser muy teórico, pero sí quiero contarles qué es el coaching, de qué se encarga el coaching, y luego quiero entrar a un caso práctico en el que voy a contarles básicamente del impacto emocional en el desempeño y también en los resultados deportivos, ¿ya? Ese es más o menos el temario, digamos. ¿Qué es el coaching? Es una disciplina que brinda distintas herramientas para entender al ser humano en sus distintos ámbitos. Cuando digo ámbitos, digo en el ámbito social, familiar, cultural, afectivo, y en sus variadas maneras de aprender. El coaching ontológico parte de la premisa que el ser humano tiene fuentes de aprendizajes distintas. De hecho, todos, y nuestro sistema educativo está formado de esa manera, por lo menos en nuestro país, todos le damos mucha relevancia al proceso de aprendizaje cognitivo. Todo lo que tiene que ver con la memoria, con el raciocinio, con la posibilidad de justificar, de argumentar, digamos, todo lo que conocemos como la mente. Pero dentro de este paquete de posibilidades de aprendizaje, hay algunos otros que en muchos casos desestimamos, que tiene que ver con todo lo que está comprendido por la inteligencia emocional y por la inteligencia que tiene también nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con nuestra fisiología. Estos dos campos, sobre todo la emoción y el cuerpo, juntos al aprendizaje cognitivo que se ve generalmente reflejado en el lenguaje, generan una coherencia de aprendizaje. Entonces, el coaching ontológico se centra en estos 3 tipos de aprendizaje y de estas 3 formas busca que intervenir en las personas para que puedan incorporar aprendizajes que los acerquen a cumplir sus objetivos. Para hacerlo muy sencillo, lo que generalmente pasa es que cuando uno trabaja con un coachee, se le llama a la persona con la que trabaja el coach, cuando uno trabaja con un coachee, el coachee viene a partir de que
está siendo incapaz de lograr un objetivo o de conseguir algo en su vida que en ese momento anhela. Puede ser desde algo como conseguir un ascenso, hasta algo mucho más personal, como tener una buena relación con su pareja, como poder manifestar las cosas que quiere decir sin tener algún prejuicio ante sus sentimientos. Y a partir de poder intervenir en estos tres tipos de aprendizaje, como les decía, emoción, cuerpo y lenguaje, el coach le permite al coachee aprender cosas nuevas que lo acerquen a cumplir el objetivo. Eso básicamente es el coaching. Y entrando, digamos, más de lleno a todo lo que Joaquín, tiene que ver con... Juan ¿Sí? Carlos, Sí, me cuéntame. gustaría hacer una pregunta antes de que continúes a la segunda diapositiva. ¿Puedes indicarnos cuáles son las diferencias o las diferencias más tangibles entre el trabajo con un coach y el trabajo con un psicólogo desde tu perspectiva? Sí. Yo creo que Gracias. inicialmente, Renato, tú mencionaste algo que creo que es muy relevante. Son disciplinas que no son o sea, no es o el psicólogo o el coach, son disciplinas complementarias. Eso inicialmente. Lo segundo es que como técnicas, digamos, de desarrollo y resolución de problemas, parten de premisas distintas. La psicología está preparada, por ejemplo, para diagnosticar patologías y generalmente el psicólogo se centra en tratar de curar ciertas cosas o ciertos problemas. El coach está principalmente enfocado en la premisa de que hay algo que el coachee no sabe, es decir, que ignora. Entonces, el coach va a ser una herramienta para que el coachee aprenda nuevas formas de hacer las cosas o nuevas formas de ser. Yo soy hoy día una manera y de pronto encuentro que no me está siendo efectiva esa manera de ser hoy en mi vida. Entonces, puedo aprender a ser de otra manera. Ambas van hacia lo mismo, que es hacia encontrar una solución y sacarme de eso que el día de hoy me incomoda y ponerme en una posición en la cual me sienta más cómodo, más feliz. Pero creo que si tuviese que decir una diferencia clara y puntual, uno está más orientado a curar, digamos, y otro está más orientado a aprender. Correcto. Chicos, no se olviden, por favor, de que todas las preguntas pueden utilizar el botón de chat, ¿no? Como para que no se olviden, yo voy a estar recopilándolas y para hacerlas en la parte final. Continúa, por favor, Juan Carlos. Gracias. Gracias también. Entonces, les decía, vamos a entrar más a lo que vamos a conversar, digamos, en el caso práctico. Les quiero hacer una breve introducción de qué son las emociones. Las emociones, no sé si se ve aquí mi flechita, pero las emociones parten de la palabra en latín emotio. Y emotio quiere decir movimiento, impulso. Y cuando vemos el mismo significado, pero en otro idioma como el inglés, que es emotion, significa una energía. Es I de energía, motion de movimiento. Es una energía que nos mueve. Entonces, las emociones finalmente son como un empujón de alguna información que viene a nosotros. Por ejemplo, no sé, cuando sentimos miedo, se siente algo en el cuerpo, hay una sensación que nos da información de cautela, cuidado, atención, y así cada una de las emociones a través de un movimiento, que es energía finalmente, nos dan una información, ¿no? Entonces, lo primero que quiero cuestionar, digamos, es que intentemos romper el paradigma de que las emociones son buenas o son malas. Una emoción buena es la alegría. Claro, tenemos que estar alegres todo el día, hay que estar felices. Hoy día que convivimos con las redes sociales, constantemente estamos expuestos a las familias perfectas, a las fotos lindísimas, a los paisajes, y todo es felicidad. Y una emoción muy mala es la tristeza. No vale la pena llorar, no vale la pena estar decaído, no vale la pena estar triste. Los invito, los desafío a cuestionar ese paradigma. Yo creo que no hay emociones buenas ni malas. Creo que todas nos vienen trayendo información relevante.
incluso las que tenemos de alguna manera estigmatizadas culturalmente, ¿no? Como los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Y el llanto está vinculado a la tristeza. Vamos a ir viendo, conforme vayamos avanzando en el caso práctico, cómo todas las emociones nos traen información importante que nos pueden luego repercutir en los resultados que estamos buscando. Eso con respecto a las emociones, en términos de definición, y también quería hacer una diferencia entre qué son las emociones, que están aquí, qué son los sentimientos y qué son los estados de ánimo. Alguna vez algún profesor me lo explicó de una manera que me pareció bien práctica, ¿no? Todos conocemos el mar, o por lo menos tenemos, los que no los conocemos físicamente, tenemos una idea de cómo es el mar, ¿no? Puse esta fotito porque aquí vemos que hay olas, vemos que en general hay una marea o una crecida, digamos, una masa de agua que va entrando al litoral, y además toda esa masa de agua pertenece a un océano. Digamos que son pequeñas partes, pero que se contienen y se mezclan entre sí. Entonces, bajo ese mismo ejemplo, las emociones son como las olas. Las olas entran, revientan y se van. Y luego entra otra, revienta y se va. Son instantáneas, son dinámicas. Yo puedo estar ahorita muy feliz, puedo estar ahorita riéndome, y de pronto me golpeo y automáticamente estoy llorando, y de pronto salgo de mi cuarto y me encuentro sorpresivamente con alguien y tengo una reacción de susto, de miedo. Entonces, rápidamente entran y salen las emociones. Son inmediatas, podemos tener muchas a la vez. Los sentimientos son más parecidos a las mareas, o sea, son estados emocionales un poco más permanentes. Sigo con un ejemplo. Puede ser de que yo ahorita tenga una situación en mi casa, no sé, un susto, y eso haga que me quede una sensación de miedo 2, 3 días. Y los estados de ánimo son como el océano, son algo bastante más grande, bastante más estable. De hecho, me imagino a muchos nos pasa que hay estados de ánimo que nos acompañan a ciertos ámbitos. Hay gente que, algunos yo he escuchado frases como, en el trabajo son de una manera y en su casa son de otro, porque en el trabajo tienen ya instalado un estado de ánimo. Y hay estados de ánimo más radicales que nos acompañan en todos los ámbitos. Pero si se dan cuenta son cargas de emociones, sentimientos, que están todas enfrascadas en una forma de ser, un estado de ánimo mucho más perenne. Entonces, hoy día el énfasis es aquí, en las emociones, en eso que entra y sale. Y es a lo que está muy expuesto el entorno deportivo. El deportista, los entrenadores, el cuerpo técnico, los médicos, los kinesiólogos, porque están constantemente estimulados por la competencia, por el entrenamiento, etc. Incluso también los dirigentes. Entonces, para poder entrar en cómo las emociones pueden impactar de una manera tan radical en el desempeño y en el resultado, pensé en un caso práctico. Yo no sé si aquí hay muchos tenistas, pero, o personas que les guste el tenis. Yo no juego tenis, la verdad. No sé el deporte más que prender la tele y ver un buen partido, pero nunca lo he jugado. Pero encontré que este episodio deportivo, que es una final de un partido de tenis, contiene una carga emocional inmensa y muy rica para desmenuzar, para debatir, para conversar. ¿Ya? Los pongo un poco en contexto para que la historia cobre un poco más de entendimiento. Voy a contar la historia, no desde un punto de vista técnico, táctico, no importa mucho quién gana, quién pierde, sino quiero que le presten mucha atención a qué cosas van pasando conforme se van gatillando emociones en cada uno de los jugadores, incluso del entorno de los jugadores. Allá por el 2004 se jugaba la final del torneo de tenis del Roland Garros. El Roland Garros es uno de los torneos más importantes de tenis a nivel mundial. Cualquier jugador de tenis sueña con ganar ese torneo.
Es el equivalente a casi a ganar un mundial de fútbol para un futbolista. Se enfrentaban históricamente dos argentinos, eso nunca había pasado antes y nunca ha vuelto a pasar en la historia. Es la única vez en las 50 y pico ediciones que tiene Roland Garros que se enfrentaban dos argentinos. Se enfrentaba Guillermo Coria, número 3 del mundo, versus Gastón Gaudio, número 44 del mundo. Y solo 4 sudamericanos en las, me parece que son entre 50 y 52 ediciones de este campeonato, solo 4 sudamericanos han ganado este torneo. Lo primero que pasa en cuanto parte esta final, claramente, como es normal, los jugadores estaban nerviosos, los jugadores estaban con mucha expectativa seguramente de poder conseguir este título. Y lo primero que pasa, no sé si tú me puedes ayudar, Renato, a sacar esto acá, para que no tape la presentación. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sé, acá no sé si todos están viendo también el tablero de la sala, ¿o no? Sí, sí. ¿El tablero o la presentación? La presentación se ve, Perfecto. lo que ha salido ahorita es como este tablerito de acá. ¿El Ya, azul? bueno, ya está, no te preocupes, ya se fue solito. Ya. Lo primero que aparece en el partido es un Guillermo Coria que le gana los 2 primeros sets, claro, muy fácil, es muy raro en el tenis, en una final como el Roland Garros, ver un 6-0 y 6-3 en una hora de juego. Es como ir a un espectáculo que uno espera que va a ser reñido, va a ser muy disputado, digamos con mucha emoción, y de pronto te quedas un poco defraudado porque es como que no hay opositor. Guillermo Coria estaba pasando por encima a Gastón Gaudio. ¿Qué empieza a pasar con Gastón Gaudio? Y aquí pongo algo bien interesante porque es la declaración de Gastón Gaudio durante el partido. Lo que él dice es, me quiero ir, no puedo jugar de esta manera. Y hay otras cosas que no he puesto acá porque cada 2 palabras eran lisuras, pero constantemente él se decía a sí mismo, soy malísimo, no sé qué hago acá, no sé en qué momento llegué a una final, no me la merezco. Entonces ahí se presenta el primer brote, digamos, o la primera emoción de manera grande, de manera potente, que es la rabia. Y aquí ya entré un poquito más a lo teórico. La rabia, como definición, se refiere al daño o a injusticia que siente uno como persona. Lo que normalmente nos pasa es que eso lo expresamos contra alguien, contra algo. Y lo que le pasaba en este momento a Gaudio es que lo expresaba contra él mismo. Era una rabia contra él. Él se culpaba, él se decía que no era suficiente, él se decía que no podía seguir jugando, que era muy malo para eso. Aquí, por ejemplo, la rabia en exceso genera agresión, prepotencia. Acá lo curioso es que era contra él, lo que claramente impactaba en su rendimiento y no lo dejaba jugar su verdadero tenis y no le permitía desarrollar su potencial. Lo siguiente que pasa es que aparece esta emoción del erotismo. El erotismo, creo que todos lo vinculamos principalmente con el ámbito sexual, pero el erotismo como significado en relación a las emociones, habla de lo vital, de lo que a la persona lo hace sentir vivo, lo hace sentir lleno de energía, lleno de ganas de hacer. Es como esa energía que te empuja. ¿Qué es lo que sucede? El estadio, digamos un estadio, una cancha de 15.000 espectadores, todas las personas que están en la cancha en ese momento han pagado un montón de plata por un espectáculo deportivo, y al ver que no había contrincante, no se les ocurre mejor idea que empezar a arengar a Gaudio. Y empiezan a corear Gaudio, 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 para el partido, lo detiene, pone la raqueta en el piso y se pone a aplaudirlos. De hecho, aquí los gestos son muy expresivos, ¿no? Aquí claramente se le ve emocionado, y aquí fíjense un poco la expresión de la sonrisa, la mirada, las palmas, los hombros
hacia abajo, una expresión que da la sensación de soltura. Entonces, cuando él se emociona, cuando él emociona el erotismo, digamos, y permite o cede paso a sentirse otra vez vivo, sentir que valía la pena, ya que estaba en un episodio que probablemente nunca más iba a volver a repetir en su vida, gozarlo siquiera, cambia la dinámica del partido. Porque en automático, como su cuerpo lo refleja acá, se suelta el jugador. Entonces vemos como lo emocional, nadie discute la técnica y el juego de este deportista. Claramente merecía estar ahí, ha sido un deportista espectacular, técnicamente hablando, físicamente hablando. Pero emocionalmente hablando, no tuvo el soporte ni las herramientas para manejar su rabia inicialmente, y luego, gracias a un estímulo externo, emociona el erotismo y permite que cambie por completo la historia del partido. ¿Qué es lo que pasa a continuación? En el contrincante, que iba ganando el partido fácil, que sentía que en cualquier momento se acababa esto y ganaba el campeonato de su vida, pasa exactamente lo contrario, le entra el miedo. Y aquí hay algo súper rico, que es la parte que está acá arriba, porque yo esta presentación se las voy a compartir, pero algo que es muy bonito es que todas las frases que yo he colocado en la presentación son declaraciones de los jugadores, o sea, no son interpretaciones mías, sino son cosas que ellos han manifestado, que han sentido durante la competencia. Entonces es muy rico porque reflejan claramente lo que pasaba con ellos emocionalmente. Y él dice acá, en resumen, para no estarlo leyendo, iba a 1 hora del partido, es un deportista de élite. Claramente, después de haber ganado 6-0, 6-3, no estaba fatigado como para acalambrarse. Pero su cabeza empezó a decirle, ¿qué es lo único que podría hacer que no ganes? Acalambrarme. No me voy a acalambrar, no me voy a acalambrar, no me voy a acalambrar. A los 5 minutos se acalambró. Miren aquí la cara de asombro, de no saber qué hacer, o sea, de desorientación. De hecho, les voy a compartir también el video que resume muy bien esto, y en ese momento, en esa captura que he hecho del jugador, él le dice al entrenador, no doy más. Él quería irse ya, o sea, el miedo lo embargó a un nivel que, a pesar de estar ganando, ya no quería jugar, o sea, lo tomó el miedo. Y aquí, viendo un poco la teoría también, el miedo, cuando está en exceso, genera pánico. Y el pánico, corporalmente, te puede llevar a paralizarte. Que fue exactamente lo que le pasó corporalmente a Guillermo Coria. Se paralizó. Le empezaron a estar los calambres a las pantorrillas y de ahí en adelante le impide poder competir al nivel que él quería. Lo que pasa a continuación es que Guillermo Coria pierde el partido. Y en la conferencia de prensa, minutos después del partido, se rompe en llanto, claramente demostrando el dolor de la pérdida, ¿no? Y él dice, y puse ahí el fragmento, me puse muy nervioso y no veía la hora de ganar el torneo. Mi cuerpo me jugó en contra. Y repite, tenía muchos nervios. Esa parte en la que él dice, me puse muy nervioso, tenía muchos nervios, era miedo. Era miedo a no cumplir con las expectativas, miedo a no satisfacer a, qué sé yo, a la familia a la que le prometió, a sus sponsors, a tantas cosas que pasan por la mente del deportista en ese momento. Y otra cosa que me pareció súper rica, y la resalté ahí, era, no veía la hora de ganar el torneo. O sea, él jugando tenía una ansiedad tal, la ansiedad es prima hermana del miedo, o sea, la ansiedad tiene una carga importante de miedo. Entonces, él en el momento en el que empieza a entrar en la ansiedad y no la puede manejar, es que ya no está pensando en jugar, ya no está pensando en la técnica, ya no está pensando en su energía, sino está pensando en que se acabe. Entonces, empieza a botar las pelotas, empieza a perder puntos que para la calidad de jugador que era, normalmente no perdía, y termina perdiendo el partido. Entonces ustedes, me imagino, pensarán, ya sé cómo acaba esta historia, el otro ganó, emocionó alegría,
y historia redonda, ¿no? Porque ganó el 44 del mundo, el que había empezado mal, se recuperó y Hermoso ganó. Sí, sí ganó, efectivamente. Aquí en la foto lo vemos muy alegre, pero quiero mostrarles otra cara de la alegría, que tiene que ver con lo que manifiesta él en el párrafo que coloco en la presentación, ¿no? Dice, siempre pensé que no era suficiente, nunca estuve feliz con mi rendimiento. Y él habla mucho, y en varias entrevistas habla, de su nivel de autoexigencia. Él tenía tal nivel de autoexigencia que incluso no disfrutaba de haber ganado el Roland Garros, porque él sentía que no había jugado realmente su mejor tenis. Y le otorgaba el poder de haber ganado a que Coria se había calambrado y había entrado en pánico, había perdido seguridad. Entonces, ¿qué tan importante es entender y acompañar al deportista, incluso en los momentos de mayor éxito, de mayor gloria? A veces uno piensa, no, yo lo acompaño o necesita asistencia, acompañamiento cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, todo está increíble. No siempre es así, porque esto es un claro ejemplo, ¿no? Él no disfrutaba de la victoria, no sentía la ganancia. Él incluso en la ganancia atribuía la ganancia al error del contrincante, no a los valores que tuvo él de sacar adelante un partido, de tener ese coraje de levantarse y reponerse. Entonces, antes de pasar a algunas conclusiones, quiero invitarlos a llevar esto a sus ámbitos, porque fíjense, si esto sucede en los deportes de máximo nivel, de máximo performance, de altos niveles de exigencia, con los mejores jugadores del mundo, que uno podría juzgar y decir, no les hace falta nada, están en los mejores hoteles, con la mejor comida, los mejores sponsors, tienen todo, tienen absolutamente todo, y a ellos les pasa este tipo de cosas. Imagínense qué les pasa a nuestros jugadores de fútbol en divisiones menores, a nuestros jugadores de básquet que no ven mayor posibilidad de vivir profesionalmente de un deporte que en este país no es profesional, tendrían que irse a estudiar afuera, buscar alguna oportunidad. Imagínense cómo se lo viven aquellos que no tienen el apoyo económico o que de pronto tienen una situación personal precaria y tienen que dejar los estudios, ponerse a trabajar. Hay un mundo emocional detrás del deportista. Y aquí mi invitación es que estemos cerca de los deportistas, tratemos de escucharlos, tratemos de no juzgar lo que sienten, sino más bien tratar de entenderlos y acompañarlos en eso que están sintiendo, en eso que están viviendo, para de alguna manera sostenerlos, porque finalmente el deporte para muchos es recreación, para muchos es una alternativa de desarrollo, de salir adelante, de convertirse en deportistas profesionales, pero en todos los ámbitos la carga emocional es importante también. Algunas reflexiones finales que me anoté eran, en un contexto de incertidumbre y constante cambio como el que atravesamos actualmente, es fundamental sostener emocionalmente a los deportistas. Y cuando digo sostener, es apoyarnos en profesionales, existen los psicólogos deportivos, existen los coaches deportivos, los entrenadores, el cuerpo dirigencial forman parte, los profesores, en caso de aquellos que están en colegios, en universidades, forman parte fundamental de toda esta cadena de valor, digamos. La gestión emocional se puede entrenar. La intención es que las emociones jueguen a tu favor para cumplir con los objetivos propuestos. Cuando digo entrenar es que, y quiero ser bien claro en esto, no podemos evitar la emoción. O sea, yendo al ejemplo de la final de Gaudio contra Coria, no hay forma de evitar de que sienta miedo Coria, pero sí se puede entrenar
¿Qué es lo que puede hacer Coria en cuanto siente el miedo? ¿Cómo lo desafía mentalmente? ¿Cómo lo desafía corporalmente? Hay técnicas de respiración, hay técnicas de centramiento personal, existen variadas técnicas, ¿no? No hay una, no hay dos, hay cientos de técnicas que nos permiten entrenar esos momentos en los cuales probablemente van a ser difíciles de gestionar en el momento de la competencia, en el momento de decidir si continúo o no con un objetivo. Como les digo, esto es aplicable a un deportista de alta competencia como a un chico que está empezando a intentar ir 3 veces por semana al gimnasio y quiere cumplir ese objetivo. Y lo último, las brechas de rendimiento físico y táctico se vienen acortando. Nosotros vemos en general en todos los deportes, en todas las competencias, como ya no hay victorias muy extensas o por marcadores abultados. En general, dada la globalización, dada la posibilidad de acceder a herramientas de desarrollo, de aprendizaje, lo físico y táctico cada vez se va haciendo más corto, hay menos diferencia entre los deportistas. Lo que va a empezar a marcar la diferencia de una manera significativa es la eficiente gestión emocional. Por eso insisto mucho en que eso se debe de entrenar. Ya, profesor. Y perdóname, Renato, lo último, yo me quedaría con esas 3 palabras que he resaltado, ¿no? Sostener, entrenar para buscar una eficiente gestión emocional. Ujú. Listo, Coqui. Gracias. Coqui, entonces procedemos a las preguntas que nos han enviado los participantes o que nos han ido enviando, inclusive antes de empezar la charla, ¿no? Y bueno, como les comenté a los asistentes, tenemos unos últimos 20 minutos como para poder ir absorbiendo la mayor cantidad de preguntas posibles. Tengo una pregunta de Anilú que está relacionada directamente con el tema formativo, ¿no? Mira, por ejemplo, la pregunta dice, ¿no? ¿Cuán difícil es que los deportistas se vinculen mentalmente con los problemas o situaciones que puedan pasar con sus familias en relación al entorno? Y a esto, ¿no? Quisiera agregarle también la siguiente consulta, ¿no? ¿Cómo intervenir en las etapas de formación y a partir de qué edad podemos independizar, ¿no? ese acompañamiento o asesoría personalizada, ¿no? O sea, a partir de qué momento dejamos de trabajar con el entorno y nos dedicamos obviamente a trabajar con el deportista. O le damos prioridad en todo caso al deportista, porque entiendo que mientras más pequeños es más importante trabajar con el entorno también. Sí, sí, mira, respondiendo a tu última pregunta, eh, no hay una edad en la que tú digas, ya, este es el momento. Depende mucho del deportista. Hay deportistas que probablemente a los 16 años económicamente ya están independizados porque ya tienen un contrato, ganan dinero, pero no están preparados emocionalmente, psicológicamente, para sacarlos de ese sistema de protección que es la familia, que es el club en muchos casos, o los cuidadores, porque no siempre son los papás. De pronto hay otros deportistas que a los 20, 22 años aún necesitan estar con ese entorno y hay que irlos acompañando a la independización. O sea, no, yo no lo veo como a los 18 ya está, pase lo que pase, ya es mayor de edad, tiene que bailar con su pañuelo, digamos. Yo creo que no, que hay que hacer una evaluación por cada uno de los deportistas y acompañarlos, porque cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus complejidades. Ujú. Y hacia tu primera pregunta que hablaba más de la formación, estoy totalmente de acuerdo contigo. En épocas de formación es muy importante que la intervención profesional sea no solamente en el niño o adolescente, sino en su entorno. Es importante entender qué pasa en casa lo ideal, digamos, y ojalá a eso lleguemos pronto. De hecho, es una de las cosas que a mí me encantaría poder aportar, es en generar un ecosistema coherente entre la institución, el deportista y la familia. Como eso no quiere decir que los 3 tienen que ser iguales, pero tiene que haber una armonía de valores, una armonía de objetivos, un alineamiento en relación a lo que se busca para que hayan buenos resultados y para que haya de alguna manera comunión. Perfecto. A ver, acá hay un punto también bien interesante.
Mencionaste el tema de erotismo, ¿no? Es una palabra normalmente no utilizada por nosotros, pero está directamente ligado al tema de motivación del deportista. Ujú. Actualmente, como se está dando esta situación extraña de pandemia en los cuales el público es un motivador importante muchas veces para el arousal, ¿no? O desempeño máximo de los jugadores, ¿cómo hacer para impulsar la motivación de los deportistas en el campo, ahora que juegan prácticamente solos, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo creo que en general la mayoría de deportistas tienen motivaciones personales también. Yo creo que van desde el cumplir con un objetivo o con un logro personal, cumplir las expectativas de la familia, cumplir con un contrato económico. Es decir, el deportista generalmente tiene motivaciones que alcanzar, objetivos por los cuales moverse, digamos. El público creo que es un detonante de esto. Es una motivación adicional que hace que, que, que haya como una efervescencia en la búsqueda de. Entonces, en esta coyuntura creo que es muy importante el acompañamiento, sobre todo para intentar encontrar nuevas maneras de motivarse. Probablemente ya no vas a encontrar a la gente gritándote, alentándote, cargándote de esa energía, pero hay que encontrar en los grupos, tanto en los grupos, o sea, en los equipos, como en cada uno de los deportistas, qué lo mueve, además de estas cosas de las que hablamos, de las cosas más personales. Hay gente que se Ujú. motiva escuchando música antes, hay gente que se puede motivar bailando antes. Cada uno tiene, digamos, su clave. Y creo que el rol justamente del coach, del psicólogo, de los entrenadores, es encontrar cómo apretar esa tecla en cada uno de los jugadores para que se entiendan, ¿no? Perfecto, y eso solamente se logra con el acompañamiento constante. Exacto, Ujú. exacto. Ah, Claro, Brenda Flores, perdón, imagínate, yo llevo un camerín ahorita y trato de hacerlo, no hay confianza, lo más probable es que no se abran conmigo y sea más bien un poco extraño, ¿no? Esto involucra confianza, cercanía, que permite que la gente se abra. Ten en cuenta que cuando uno se abre se muestra vulnerable también, ¿no? ujú, Entonces, correcto. para uno abrirse necesita confianza. Ujú. Continuando, Coqui, con las consultas. Mira, Eliana tiene una consulta muy interesante, que es algo de lo que hablamos al inicio, pero me gustaría reforzar porque es muy importante para nosotros reforzar estos aspectos. ¿Cómo sugieres que sea una coordinación efectiva, ¿no? Entre la intervención del psicólogo y el coach, ¿no? Sabemos que en la Federación Peruana de Fútbol, en la selección de mayores, que tácitamente es la entidad con mayor presupuesto, más desarrollada, tanto tecnológica, científica, formativa, y, o sea, tanto en la parte deportiva, emocional, y ellos trabajan tanto con un coach, que es Juan Cominges, y también trabajan con un psicólogo, que es Giacomo Gerpela. Entonces, si la mayor entidad de deporte peruano, ¿no? O la más desarrollada, trabaja con ambos de sinergia, ¿cómo crees tú que debería ser la intervención del psicólogo con el coach, ¿no? O cómo podrían trabajar. Yo insisto que son completamente complementarios. Hay que ser conscientes también de que tenemos un entorno deportivo en el país que es relativamente precario. No todas las federaciones, no todas las instituciones deportivas tienen las mismas posibilidades económicas que tiene el fútbol. Eh, Partiendo de esto, es muy probable que en muchos otros deportes se tenga que adecuar a lo que se pueda alcanzar. Eventualmente, en algunas federaciones habrán psicólogos deportivos, en otras habrán coach. En el mundo ideal, todas las federaciones podrían tener ambos y armar un plan compartido en el cual el psicólogo trata ciertos aspectos, el coach otro, y seguramente al final del día se sientan a conversar en relación a lo que el equipo, a lo que los deportistas, a lo que la institución necesita. Pero entendiendo que va a tardar seguramente un tiempo que podemos llegar a esos niveles, yo creo que ambos son completamente válidos y hay que hacer uso de ambos profesionales. Ujú, bacán. Juan Carlos, otra consulta. Nos escribe Brenda Flores. Desde la perspectiva del coach, no del psicólogo,
¿cómo se recomienda manejar a jugadores con ansiedad, depresión, distimia, que es un término que nunca había escuchado, no sé si sabes si está bien escrito, ¿no? Se debe hablar del tema en equipo, por ejemplo, o sea, estos temas se deben trabajar no mediante charlas o se deben manejar de manera independiente, ¿no? ¿Qué sugieres tú desde perspectiva de coaching? Yo creo que ambas. Algo que es bien importante es entender qué es lo que gatilla la ansiedad, el miedo, la angustia en el deportista. Porque generalmente en las razones por las cuales sentimos eso está la oportunidad del desafío. Muchas veces tiene que ver con experiencias pasadas, con prejuicios, con paradigmas. Eh, Eso en lo personal. Y a veces hay emociones que son como el paraguas de un equipo, el paraguas de un grupo de personas. Entonces, ahí puedes trabajar con cada uno de los deportistas y también trabajar con el grupo, en dinámicas de grupo que permitan justamente entender, acompañar y eventualmente desafiar también el porqué de ese tipo de emociones, ¿no? Ujú, perfecto. Pues, mira, acá hay un aporte muy interesante. Yo la verdad no conocía el término, pero muchas gracias, Brenda. Nos comenta que la distimia, ¿no? Para los que no conocen el término, yo no lo conozco, la verdad, es un trastorno de ánimo crónico que se manifiesta en forma de depresión. Y en la mayoría de casos dura años en trabajarlo. Interesante aporte, Brenda. Te agradezco de verdad el aporte que nos has dado el día de hoy. Juan Carlos, continuando con ya entrando a la parte final. ¿Cuáles son los síntomas, cuándo los síntomas psicológicos se convierten en físicos, ¿no? Y hasta qué momento se puede intervenir el coaching, ¿no? Y en qué momento tiene que ya tratarse como un síntoma físico, ¿no? Vale decir, como un médico deportivo, como un médico de cabecera, qué sé yo. Eh, es bien técnica esa pregunta, pero a ver, hay que diferenciar molestias físicas de lesiones o problemas físicos. O sea, les pongo un ejemplo. Yo tengo un campeonato el día de hoy a las 7 de la noche y, y los nervios, el miedo, la ansiedad que se presenta en mí por querer ganar, porque me va a ir a ver mi esposa y mis hijos, me generan dolores estomacales. Entonces, ¿voy a un gastroenterólogo o trato de gestionar mejor mi miedo, mi ansiedad? Yo creo que esa respuesta no la tiene el coach, sino la tiene el coachee, porque él es el que entiende, sabe y conoce si esto se está presentando realmente crónicamente porque hay un problema alimenticio, hay un problema intestinal, etcétera, o si es el reflejo del miedo. Entonces, si es el segundo, ahí está el coach para acompañar, y si es el primero, es el médico, ¿no? Correcto. Otra pregunta es, ¿cómo es el acompañamiento ideal de un coachee al deportista? ¿Cómo es el acompañamiento ideal de un coach a un deportista, te refieres? Ajá, ¿correcto? Eh, ¿Hay un acompañamiento ideal o no eso, hay? O sea, se presenta en base a la es, no- es- situación. es normal que nos pase esto, a todos nos pasa que a veces queremos buscar la receta, ¿no? Es como, así es, y no hay un así es, porque depende mucho de la persona. Hay personas que necesitan un acompañamiento más cercano, de mayor frecuencia, otras personas que no. Hay algunas personas que están tratando una situación específica, hay otras que empiezan a tratar dos o tres en paralelo. Eh, Depende mucho también de la situación que está atravesando el deportista. Pongo ejemplos, situaciones competitivas, situaciones para sobrellevar una lesión, situaciones vinculadas al retiro, por ejemplo, que es el momento en el cual ya tu vida va a cambiar porque ya no vas a practicar ese deporte de manera profesional. Entonces, no hay un acompañamiento ideal, va a ser el ideal para ti. Correcto.
A ver, estamos entrando a la parte final. Juan Carlos, la pregunta del acompañamiento. Acá tengo un par de preguntas más que voy a leer. Está relacionado al tema de charlas de emoción, ¿no? De emociones. Para que no solo respuestas y otras palabras. Ya, esto se referencia a lo siguiente, ¿no? ¿Tú recomendarías que el coach, en etapas formativas, también tenga intervención a través de charlas o capacitaciones con los padres de familia? Absolutamente. 100% convencido de que los padres son el pilar del desarrollo emocional del adolescente. Entonces, en la medida de que podamos, como insisto, los coaches, los psicólogos, etcétera, poder ayudar a los padres a conocer herramientas, a cuestionar incluso ciertos paradigmas de educación, va a ayudar a que el ecosistema sea más fuerte, más complejo, más sólido, digamos. Ujú. Correcto. Bueno, chicos, estamos entrando a la parte final. Desde ya le agradecemos a todos por su participación. Acá hay una pregunta final. ¿El coaching ayuda al deportista a llegar a... A ver, hay una pregunta muy interesante de Jeremy, que está muy activo. Jeremy, te agradecemos por estar en constante participación. Por eso vamos a cerrar con tu consulta. ¿El coach ayuda al deportista a llegar a su autorrealización? Es decir, cumplir sus objetivos o darle los mecanismos necesarios para que llegue a lograrlo. Sí, absolutamente. O sea, el coach lo que hace es acompañarte justamente a que eh, tú determines qué es autorrealizarte. O sea, porque el mundo te dice que autorrealizarte es algo, ¿no? Y hay muchos estereotipos de qué es lo que tenemos que lograr, a dónde tenemos que llegar. Hay muchos estereotipos vinculados, por ejemplo, al dinero. Eh, el coach, algo en lo que te puede sostener y acompañar es a que tú definas, a que tú entiendas y a que tú te comprometas con lo que para ti es la autorrealización. Perfecto, perfecto. Bueno, Coqui, ¿quisieras dejar algún aporte final, alguna frase final, ya que estamos entrando al cierre? Agradecerles por la participación, la verdad que me gusta mucho compartir estos espacios de conversación, ojalá se repitan pronto, quizás con otros temas y poder seguir aprendiendo juntos. Ujú, perfecto, Coqui. Muchas gracias. Con ustedes ha sido la charla de acompañamiento del deportista. Recuerden, chicos, que les vamos a estar haciendo el envío del video completo de la charla para que puedan utilizarlo como material de consulta. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en clase próximamente. Espero que estén todos bien en casa. Un fuerte abrazo. Y por Gracias. favor, no se vayan a olvidar de respondernos la encuesta de satisfacción, que nos ayuda bastante. Muchas gracias a todos. Coqui, de repente quisieras poner tu cuenta de Instagram. No sé que estás ahorita compartiendo información muy interesante a través de Instagram. Sí, ¿O tienes alguna cuenta donde te puedan seguir? es este de acá, es el arroba Juanca Velarde Acerbi, es mi nombre y mis dos apellidos. Ujú. A ver, los que deseen tomar nota, vamos unos minutos. Juanca Velarde Acerbi. Ujú. Bueno, les repito nuevamente, chicos, a todos los participantes, muchas gracias por su participación. Espero que hayan disfrutado esta pequeña ventana de formación y capacitación que constantemente tenemos para los alumnos de la escuela. Les enviamos un fuerte abrazo y les recordamos que les estaremos haciendo llegar el video completo de la charla y también les vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos en clase, espero que estén bien en casa, cuídense, nos vemos, chao, Gracias. chao. Gracias a todos, nos vemos.